Escuché una historia que me hizo pensar en ti y quería contártela. Se celebraba el Campeonato Mundial de Leñadores en Canadá. A la final habían llegado un canadiense y un noruego. A cada uno se les asignó un sector del bosque y debían talar el mayor número de árboles al día siguiente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, sonó el silbato y cada uno comenzó a cortar árboles. Se escuchaban los golpes que se intercalaban. Hasta que de repente el canadiense escuchó que a las 9 menos 10 el noruego se detuvo. Eso le hizo pensar que quería tomar ventaja de ese tiempo, así que redobló sus esfuerzos. Entonces, a las 9 escuchó el canadiense que el noruego volvió a empezar a dar golpes y talar los árboles, hasta las 10 menos 10, cuando volvió a pararse. El canadiense estaba feliz de poder utilizar ese tiempo en su ventaja para avanzar a su adversario, adelantar a su adversario. A las 10, el noruego volvió a recomenzar a talar y así sucesivamente. Cada 10 minutos para la hora, el noruego paraba y volvía a recomenzar a la hora en punto. El canadiense podía oler la victoria. Cuando a las 4 sonó el silbato y se terminó la competición, ¿cuál no fue su sorpresa al descubrir que había perdido? Se acercó compungido al noruego y le dijo: «Pero, ¿cómo puede ser que hayas cortado más árboles cuando has estado dedicando tiempo a descansar?» A lo que el noruego le respondió: «Ha sido muy sencillo. Cada hora menos 10, mientras tú continuabas talando, yo dedicaba ese tiempo a afilar el hacha». Peter Drucker fue el que acuñaría la expresión trabajador del conocimiento. Se le llama así porque utilizamos el conocimiento como nuestro capital principal para trabajar. ¿Cuándo ha sido la última vez que has dedicado tiempo a afilar tu hacha? ¿Cuándo has dedicado tiempo a formarte, a adquirir nuevas perspectivas, a aumentar tu conocimiento para aportar un valor distinto y diferencial en tu trabajo? Stephen Covey escribió un libro que ha sido famosísimo de desarrollo de liderazgo llamado Los 7 hábitos de la gente más eficaz. El 7º hábito debes siempre recordarlo y es precisamente afilar el hacha. Ya lo decía Abraham Lincoln: «Dame 6 horas para talar un árbol y utilizaré las primeras 4 en afilar mi hacha». Si quieres conocer 3 herramientas que utilizo en mi día a día intentando afilar mi hacha, te espero por aquí el próximo martes. Y mientras tanto te pregunto: ¿y tú? ¿Qué has aprendido hoy?